Hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Integrantes: Valentina, Eileen, Blaise y Karen. ¿Qué es el sistema reproductor masculino? El aparato reproductor masculino es el integrado por un conjunto de órganos genitales, tanto externos como internos, que permiten al hombre participar en el proceso de procesación y perfectamente adaptarlos que puedan desarrollar de manera efectiva su actividad sexual. Las funciones: entre ellas tenemos la copulativa, que permite ejecutar la unión sexual con la mujer, llamado coico. La función generativa también produce y suministra los elementos necesarios para la procreación, como son los espermatozoides. También tiene una tercera función, que es la expulsión de orina. Características: con la llegada a la pubertad, el pene se alarga y la capacidad de eyacular se inicia entre los 12 y 14 años de edad. La eyaculación es el líquido que emite por el pene durante el orgasmo, que contiene espermatozoides, lo que da inicio a la etapa reproductiva del hombre. En esta imagen podemos observar el sistema reproductor masculino en un corte sagital, donde vemos cada una de sus partes y cómo está conformada. Entre otras características, con la llegada a la pubertad, el pene se alarga con una capacidad para eyacular que inicia entre los 12 y 14 años de edad. La eyaculación es el líquido que se emite por el pene durante el orgasmo y contiene espermatozoides, lo cual da inicio a la etapa reproductiva del hombre. El pene es un órgano que se vuelve rígido, aumentando de tamaño debido a que su tejido interno se llena de sangre. En circunstancias normales, el adulto tiene un pene promedio que está en un estado de flacidez y tiene una longitud que oscila entre 3 a 10 centímetros, unos 2,5 centímetros de diámetro y 8 centímetros de circunferencia. En esta fase de excitación, el pene puede medir de 10 a 20 centímetros de longitud, con un diámetro de 4 centímetros y alrededor de 10 a 11 centímetros de circunferencia. El pene. El pene es un órgano del hombre destinado a depositar el semen en la vagina. Está situado en la pared anterior de la pelvis y en estado de reposo es blando y móvil. Es un órgano de forma cilíndrica eréctil en el que se distingue dos partes, como lo es el cuerpo y la raíz. El cuerpo del pene se compone de 3 cuerpos cilíndricos del tejido carbonoso o eréctil. El cuerpo carbonoso, los tejidos carbonosos se extienden a lo largo del pene desde el hueso púbico hasta la glande. Constituye un par de columnas de tejido eréctil situadas en la parte superior del pene, que se llenan de sangre durante la erección. El cuerpo esponjoso. Tenemos que es el que está ubicado en la parte inferior del miembro viril. Su función es evitar que durante la erección se comprima la uretra. Recordemos que la uretra es el conducto por el cual son expulsados tanto el semen como la orina. En las partes del sistema reproductor tenemos la glande, que es la punta del pene que tiene de forma piramidal o de bellota y es una de las partes más sensibles del hombre. El maleato urinario es un orificio que se encuentra en el extremo de la glande y se representa el final de la uretra. La piel es una bastante fina y pigmentada, presentada finos vellos en la raíz del pene. Y el resto hay vellos muy finos. Prepucio es el pliegue cutáneo que recubre el glande y puede ser retirado hacia atrás para dejar el glande expuesto. Frenillo es el área de la parte inferior del pene de donde se sujeta el prepucio. Es la bolsa de piel cuya función es proteger los testículos o glándulas sexuales masculinas. El testículo son las 2 glándulas sexuales masculinas con forma ovoide. Su función es fabricar las células principales del semen, como lo es el espermatozoide, y secretan
La secreción de la testosterona. Epidimo. Son dos tubos estrechos y alargados situados en la parte posterior superior del testículo. Conectan los conductos deferentes al reverso de cada testículo. Constituyen el primer segmento del conducto y se almacenan y maduran los espermatozoides. Vesículas seminales son unos saquitos situados debajo de la vejiga urinaria. Su función consiste en almacenar los espermatozoides maduros para protegerlos y nutrirlos con un líquido viscoso llamado porción seminal. En los conductos eyaculadores constituyen una parte de la anatomía masculina. Cada varón tiene dos de ellos, comienzan al final de los vasos deferentes y terminan en la uretra. Durante la eyaculación el semen pasa a través de estos conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene. Conductos deferentes son un par de tubos musculares rodeados del músculo liso, que cada uno mide aproximadamente 30 centímetros, que conectan el epidimo con los conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen entre estos. Glándulas de Cooper son dos pequeños órganos debajo de la próstata. Su función es la de segregar un líquido que se vierte en la uretra cuando se produce la excitación sexual. Esta secreción limpia la uretra y la lubrica, dejándola preparada para la eyaculación. Uretra. Es un conducto que atraviesa la próstata hasta que llega al final de la glande. Su función es permitir el desplazamiento tanto de los espermatozoides como de la orina, aunque nunca ambos a la vez. La próstata. Es una glándula que se encuentra entre la vejiga, la uretra y el recto. Su función es la de fabricar un líquido llamado porción prostática que protege, alimenta y facilita la movilidad de espermatozoides. En la fisiología del aparato genital masculino, su principal función es permitir el acto sexual, tanto para funciones reproductivas como el disfrute. Cuando se produce una excitación sexual, el pene llega a un mayor flujo de sangre mediante las arterias del pene, y la mayor parte de esta sangre va a los dos cuerpos carbonosos, que se hinchan y van aumentando de tamaño, haciendo que consecuentemente el pene aumente tanto de grosor como de envergadura. El aumento de la presión que se produce en estos cuerpos hace que la vena más periférica se colapse, de manera que la sangre no regrese a la circulación, y esto permite mantener la erección. De seguir la estimulación mantenida, la erección se llega al orgasmo y finalmente la eyaculación del semen, que ocurre cuando el varón alcanza el orgasmo, el cual puede ser resultado del coito, también una masturbación, una felación de los sueños húmedos. Estos últimos también son llamados emisiones o pulsaciones nocturnas. Son eyaculaciones que se producen de manera involuntaria durante el sueño. El eyaculado total puede variar entre 5 a 15 milímetros en función de la edad, la excitación y la abstinencia previa. La eyaculación es un mecanismo complejo que se inicia con la estimulación de nervios pudendos hacia la médula espinal, que se envía un estímulo para el transporte de espermatozoides, desde el epidimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y por último la próstata hacia la uretra. El esfínter uretral interno se cierra y se va reflejado el externo, de manera que con la contracción rítmica del músculo bulbocavernoso, el esperma se ve obligado a salir a través de la uretra. Es comprimido a su vez por los cuerpos carbonosos e hinchados de sangre, con gran impulso y gran velocidad. La duración de cada
contracción rítmica es de 0,6 a 0,7 segundos y que puede ocurrir entre 10 a 15 contracciones rítmicas por cada coico, masturbación o sueño húmedo. Una vez se ha conseguido la eyaculación y el orgasmo, se disminuye el flujo de sangre del pene y la presión, lo cual las venas ya no están colapsadas y la sangre sale de los cuerpos carbonosos y vuelve a torrente sanguíneo, permitiendo que el pene se relaje y vuelva al estado basal de flacidez. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el sistema reproductor femenino. Empezamos por concepto y función. El aparato reproductor femenino es el conjunto de órganos, tejidos y conductos presentes en el ser humano, pues en este caso en el género femenino, que cumplen pues con funciones diversas involucradas con la reproducción sexual. Y tocando el tema de reproducción sexual, la reproducción es el proceso por el cual los organismos generan más organismos de su mismo género, de su mismo tipo. Pero si bien el aparato reproductor es esencial para mantener viva una especie, a diferencia de otros sistemas del cuerpo, pues este no es muy esencial. O sea, es importante más no esencial para poder que el individuo esté vivo. La función principal del sistema reproductor femenino es la producción de ovocitos u óvulos, es decir, de células femeninas. También actúan como glándulas endocrinas, produciendo estrógenos y progesterona, que son hormonas que más adelante las tocaremos. Además, en su interior ocurre la fecundación y desarrollo del embrión o del feto hasta que se produzca el parto. En el caso del ser humano, el aparato reproductor femenino es el encargado de propiciar física y bioquímicamente el encuentro entre los espermatozoides eyaculados por el hombre dentro de la vagina de la mujer y los óvulos generados por esta misma. Dicha unión se produce en el útero y una vez producida la fecundación de las células se genera un cigoto que tras 9 meses de crecimiento se convertirá en un nuevo individuo. A todo el proceso de gestación de dicho nuevo individuo en el útero se le conoce como embarazo. Y durante los 9 meses que toma el cuerpo de la mujer se dispondrá pues hormonalmente, bioquímicamente y físicamente para brindar al feto los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. De lo contrario, que no ocurra un embarazo, se hará el ciclo normal, el ciclo natural de la mujer, que en este caso sería la menstruación. Ahora hablaremos sobre las partes del sistema reproductor femenino. Y empezamos por subdividirlas en órganos internos y órganos externos. Los órganos internos es la mayor proporción del aparato genital femenino, está dentro del cuerpo y abarca diversos órganos que pues mencionaremos ahorita. Y en los órganos externos, los genitales femeninos se conocen en su conjunto como la vulva y son los necesarios para llevar a cabo la cópula, que es por las relaciones sexuales con penetración del pene en la vagina. Esto comprende el clítoris, labios mayores, labios menores, el monte de Venus y los orificios de la uretra y de la vagina. Hablando de los órganos internos, pues se encuentra la vagina, que es el conducto que permite el ingreso del pene al interior del cuerpo femenino, acompañándolo de la necesaria lubricación y secreción durante el coito. Y finaliza con el embarazo, que es, pues en este proceso se ensancha la vagina y permite la salida del recién nacido. Otra parte del órgano interno se encuentra el útero, que es un saco en donde se produce la fecundación, se gesta el feto y pues lo contiene hasta el día del parto. La siguiente serían los ovarios, que son órganos en donde se gestan los óvulos y se preparan para salir el útero, es decir, donde se originan los ovarios para posteriormente la fecundación. Y esto se da una vez por mes. Suelen ser 2 y también se encargan de la producción hormonal para el desarrollo sexual de la mujer. Se dice, pues, digo que suelen ser 2 porque normalmente y naturalmente la mujer tiene 2 ovarios, pero hay enfermedades genéticas, pues, de diferentes incidencias que generan que la mujer solo tenga o nazca con un ovario. Y por último tenemos las trompas de falopio, que son conductos de entre 10 a 13 centímetros que conectan los ovarios con el útero y
y es en donde se puede dar la fecundación. Rara vez se implanta el cigoto fecundado en ellos, es decir, también suele ser una enfermedad cuando el espermatozoide fecunda los óvulos dentro de estas trompas de falopio, porque por lo general este proceso pues ocurre en el útero. Entonces, cuando los espermatozoides hacen este proceso de fecundar dentro de las trompas de falopio, pues ya se habla de una enfermedad también. También cabe resaltar otras partes de los órganos externos, como son el monte de Venus, que es una zona carnosa ubicada justo por encima de la parte superior de la abertura vaginal. También tenemos los labios, ya sean mayores o menores. Los mayores se encuentran más al exterior, y los labios interiores son los que se encuentran más adentro de la vagina, o sea, más adentro. Bueno, y los labios son la abertura vaginal, son unas aberturas vaginales que están rodeadas por pliegues que se forman por la misma piel, y pues estos tienen una función de protección. El clítoris, que es un pequeño órgano sensorial que está ubicado hacia la parte delantera de la vulva, donde se unen los pliegues de los labios. También encontramos las aberturas como la uretra, que es el canal que transporta la orina desde la vejiga hacia la parte externa del cuerpo. También encontramos el cuello uterino, que es lo que conecta la vagina con el útero. Este cuello también tiene paredes fuertes y gruesas, es de una abertura muy pequeña y tiene función de tampón dentro de la mujer. Ahora hablaremos sobre la fisiología del sistema reproductor femenino. Dentro de estos recalcamos la función de las hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos y los gestágenos, en este caso son las progesteronas. Los estrógenos, dentro de los estrógenos encontramos el estradiol, que es el más potente, y la estrona, y uno menos potente pero no tan menos importante como el estriol. Y dentro de los gestágenos, que son las progesteronas, podemos decir que se producen en los ovarios, tienen una estructura química igual a los esteroides, y las glándulas encargadas de la producción y la circulación de estas hormonas sexuales son los ovarios, el hipotálamo y la hipófisis. Ahora tenemos en cuenta de que el hipotálamo se encuentra en la base del cerebro y rige todo el sistema hormonal, pues controla la producción de hormonas puestas en circulación en el organismo e interviene en otros fenómenos como la regulación de la temperatura corporal, el peso, el apetito y las emociones. Además, el hipotálamo restablece el equilibrio en caso de exceso o insuficiencia de secreciones hormonales. Y por otro lado, la hipófisis es una pequeña glándula endocrina ubicada bajo el hipotálamo que dinamiza la producción hormonal de los ovarios. Dentro de las funciones de las hormonas femeninas está que producen un crecimiento rápido y que pues son controladas, ellas mismas tienen autocontrol, o otros órganos tienen control de estas mismas hormonas. También tenemos que no tienen ningún efecto anabólico, producen en la mujer la distribución de las grasas, también el aumento de las mamas, y que no modifican la voz, caso contrario como el que sucede en el sistema reproductor masculino. Tenemos que el funcionamiento de estas tres glándulas que ya había mencionado, que regulan la circulación de las hormonas, es el siguiente. Bueno, empezamos con el hipotálamo. El hipotálamo envía una sustancia química llamada LHRH a la hipófisis. Esta transmite dos hormonas llamadas gonadotropinas. Estas dos hormonas gonadotropinas son la FSH y la LH. Estas dos hormonas son enviadas a los ovarios. Ya dentro de los ovarios, estas gonadotropinas producen las hormonas estrógeno y progesterona, que posibilitan la existencia de los ciclos regulares, la menstruación normal, la ausencia de dolores,
un adecuado moco ovulatorio y un buen desarrollo de la mucosa. Poniéndolo en varias circunstancias, el hipotálamo envía mucha LHRH a la hipófisis. Las dos hormonas gonadotropinas se elevan y en este caso pues se hace una sobreproducción de hormonas de estrógenos y de progesterona. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho para ciertas patologías por ya sea deficiencia o por excesiva producción de sustancias bioquímicas, en este caso las hormonas. Y volviendo a tocar las hormonas, los estrógenos retienen sal y agua, aumentan el peso corporal y reducen los niveles de colesterol plasmático. Es por esto que se dice que la función de estos estrógenos es la de mantener un equilibrio en la acumulación de grasas. Influyen en el desarrollo de los caracteres sexuales y en la maduración de los órganos femeninos. El estradiol es el estrógeno más importante, encargado del desarrollo de los órganos diana del sistema reproductor, como son las mamas, la vagina y el útero. También se encarga del ensanchamiento de la pelvis en el momento del parto, del crecimiento y la distribución del vello corporal y de la iniciación del ciclo menstrual. Por otra parte, la progesterona influye en el desarrollo de las glándulas mamarias y prepara el útero para la implantación del óvulo. Aumenta sus niveles a partir del día 14 del ciclo menstrual e induce en el útero cambios impredecibles para la implantación del óvulo que ha sido fecundado. También interviene durante el embarazo en la preparación de las mamas para la lactancia. Esto también es muy importante. Ahora vamos a hablar de la fisiología durante el ciclo ovárico. La maduración de los ovocitos se produce gracias a que la FSH desarrolla a varios folículos, de los cuales solo se seleccionará uno. El resto involucionarán y se transformarán en un folículo atrésico. Recordemos que la FSH es una gonadotropina. El ciclo menstrual varía entre 15 a 32 días. El primer día del ciclo es el primer día de flujo menstrual, día 0, conocido como menstruación. Durante la menstruación, el endometrio uterino es destruido y eliminado como flujo menstrual. Las hormonas FSH y LH, que son las gonadotropinas, se segregan en el día 0, que da el inicio del ciclo ovárico y del ciclo menstrual. La FSH y la LH estimulan la maduración de un solo folículo en uno de los ovarios y la secreción de estrógenos. La elevación del nivel de estrógeno en sangre produce la secreción de LH, que es pues en el día 14 o a la mitad del ciclo. Esto ya lo había mencionado anteriormente. Cabe resaltar la importancia de las progesteronas y la de las gonadotropinas para este proceso. Bueno, la LH estimula al folículo remanente a formar el cuerpo lúteo, que produce tanto estrógeno como progesterona. El estrógeno y la progesterona estimulan el desarrollo del endometrio y la preparación del endometrio uterino para la implantación del cigoto. Si no hubo embarazo, la caída de los niveles de FSH y LH hacen que se desintegre el cuerpo lúteo. La caída de los niveles hormonales también causa la eliminación del endometrio necrotizado por una serie de contracciones musculares del útero. Ahora hablaremos sobre el ciclo uterino. Las fases del útero durante los 28 días de ovulación antes de la menstruación son la fase de proliferación, que es donde prolifera la capa funcional de la mucosa uterina, guiada por los estrógenos hasta la proximidad de la mitad del ciclo menstrual. La fase secretora es guiada por la progesterona, se segrega muco, glucógeno para la anidación y la nutrición. Si no hay fecundación hacia el día 27, pues aparece la menstruación. La fase isquémica, debido a la caída de las hormonas del cuerpo del útero de la fase anterior, las arterias espirales se cierran y no existe la nutrición. Y por último, la fase de eliminación funcional o menstruación, que principalmente es de sangre arterial y es el comienzo de un nuevo ciclo.
Ahora, en el debido caso que no ocurra el ciclo menstrual debido a una fecundación del óvulo, eh, entre el día 5 y 6 después de que el espermatozoide fertiliza el óvulo fertilizado, que en este caso lo llamaremos cigoto, se considera un blastocito multicelular. El blastocito tiene un tamaño aproximado de una cabeza de alfiler. Este blastocito se entierra en el revestimiento del útero, denominado endometrio. Una hormona, que en este caso es el estrógeno, hace que el endometrio se ensanche y se llene de sangre. La progesterona, otra hormona liberada por los ovarios, mantiene el endometrio ensanchado con sangre para que el blastocito sea capaz de insertarse en la pared del útero y absorber los nutrientes que hay en ella. En este proceso pues se conoce como la implantación. A medida de que las células del blastocito reciben los nutrientes, comienza otra etapa del desarrollo. Esta etapa se le conoce la etapa embrionaria, que es donde las células internas conforman un círculo aplanado denominado disco embrionario, que luego se desarrollará y pues se conocerá la forma del bebé, o sea, el inicio de la formación del bebé. Las células externas se transforman en membranas delgadas que se forman alrededor del bebé. Y las células, por último, se multiplican miles de veces y se mueven a nuevas posiciones hasta transformarse y finalmente dar el origen al embrión. Por último, hablaremos de algunas enfermedades. Hay que tener en cuenta que las enfermedades se originan ya sea de carácter interno o externo. Tenemos el cáncer, sobre todo en el cuello uterino, se le asocia a ciertas enfermedades de transmisión sexual, así como a factores hereditarios, es decir, factores genéticos. Enfermedades de transmisión sexual o ETS, así como el hombre, la mujer puede también adquirir estas enfermedades infecciosas que se contagian mediante el coito, es decir, mediante relaciones sexuales. Enfermedades como la gonorrea, la sífilis, el virus del papiloma humano y la clamidia. La endometriosis es un trastorno en el que el tejido que recubre el útero crece normalmente fuera de él. Esto se da por un factor genético. A veces, o sea, este factor genético suele ser un factor interno, pero también puede ser dado por un factor externo, como la exposición a rayos X, rayos ultravioleta o cuestiones que puedan alterar la composición del ADN. Y por último tenemos la infertilidad, que tiene diversas causas, algunas congénitas y otras de índole bioquímico, como un pH demasiado elevado o por mucosidad vaginal demasiado espesa. En las imágenes tenemos los factores que pueden atribuirse a las enfermedades del sistema reproductor sexual femenino, ya sean por factores hormonales, que en este caso puede ser de índole bioquímico, factores tubáricos, es decir, enfermedades que suelen ser desarrolladas por problemas en las trompas de falopio, factores uterinos, por el útero o ya sea por el cuello uterino, y factores de índole y factor ovárico, que su incidencia es en los ovarios. También tenemos pues en la primera imagen que algunos factores para la infertilidad son las alteraciones genéticas en el ADN, alteraciones cromosómicas en el óvulo, alteraciones en el embrión y fallos de implantación. Es importante destacar lo de las alteraciones en el embrión, alteraciones cromosómicas en el óvulo y los fallos de implantación, ya que usualmente hay mujeres que no pueden quedar embarazadas y recurren a medios sintéticos para poder fecundar. Entonces, esto también es un factor muy importante para los inicios de un cáncer o para otras enfermedades o otras patologías en el útero.
Ahora tenemos una pequeña actividad, entonces espero que hayan puesto mucha atención y es muy fácil. Entonces, en esta imagen podemos observar, les voy a dar un poco de tiempo para que lo piensen. Si tu opción fue órganos internos del sistema reproductor femenino, estás en lo correcto. Por el contrario, si tu opción fue órganos externos del sistema reproductor femenino, estás en lo incorrecto. Ahora el siguiente. Las hormonas sexuales femeninas y su lugar de origen son: si escogiste estrógenos y gestágenos como la progesterona y que su lugar de origen es la hipófisis y el hipotálamo, estás en lo correcto. Por el contrario, si escogiste que son andrógenos y gestágenos como la testosterona y que su lugar de origen es la hipófisis y el hipotálamo, lo siento, es lo incorrecto. Ahora, para esta pregunta debiste estar muy atento. ¿Cuáles son las dos hormonas gonadotropinas liberadas al ovario? Si escogiste la LSH y la HDL, lo siento, pero estás en lo incorrecto. Por lo tanto, si escogiste la FSH y la HL, estás en lo correcto. Y por último, ¿cuál es la fase guiada por la progesterona que segrega moco, glucógeno para la anidación y para la nutrición? Si escogiste la fase de proliferación, la fase isquémica o la fase de eliminación funcional, ninguna de estas es correcta. La respuesta es la fase secretora. Agradezco tu tiempo y tu atención durante la exposición y durante la temática. Si necesitas más información, te dejo las referencias bibliográficas de las cuales tuve muchas guías y mucha información para tener en cuenta durante la presentación. Gracias.